como ustedes verán, son actos administrativos, una revocación de una licencia, por ejemplo, son todos actos administrativos que el Estado lo dicta en forma unilateral y que produce efectos de manera individuales y directos. Acuérdense, bueno, ahí les marco el artículo 25 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la provincia de Salta, que afortunadamente está la definición, con lo cual basta estudiarla de acá y ya van a... va a ser más que válida la definición que la aporten. Bueno, el alcance de la definición, que ya lo vimos. Yo no quiero detenerme en esto porque ya lo vieron en la clase pasada. Un tema importante que tienen que tener en cuenta para esta clase son los elementos, que ya lo deben haber visto en la clase pasada. Por favor, si hay algo que no hayan visto, me lo hacen saber y automáticamente lo vemos con un poquitito más de profundidad si el tiempo no deja para seguir avanzando. A ver, un segundo. Bueno, acá están los elementos del acto administrativo. Yo hago en este Power, hice una diferenciación de los elementos que comprende la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo con la Ley de Salta de Procedimiento Administrativo. Ustedes me dirán, ¿cómo puede entonces que la Ley Nacional contempla más elementos que la Ley de Salta? No, la realidad es que los elementos esenciales del acto administrativo están previstos en las dos normativas. Lo que sucede es, como surge de acá, que posiblemente quizá en Salta, cuando uno hable del elemento competencia, adentro está también se incluye el elemento procedimiento, el elemento finalidad, causa, y bueno, cuando hablo del elemento forma, en Salta está haciendo referencia al elemento motivación. Con lo cual, vamos un poquito de nuevo, ahí. Con lo cual, como verán, están presentes todos los elementos. Yo no me voy a detener mucho en esto, ustedes ya seguramente ya lo analizaron a cada uno de estos elementos. ¿Por qué les digo que es importante para la clase de hoy? Porque de cada elemento, ahora vamos a analizar la invalidez del acto administrativo, el régimen jurídico de invalidez de los actos administrativos, y de cada elemento puede estar ausentarse o puede ser un vicio, cuál será la consecuencia, la invalidez de ese acto jurídico, de ese acto ¿Profe? administrativo. Sí. ¿Sigue en la misma Firmina o está cambiando porque está como tildada? ¿En qué Firmina estás? En la 1. Entonces, yo voy cambiando. Qué lástima. Está al principio de todo, sigue en el... Todos seguimos viendo la primera Firmina. A mí también me aparece así, profe. Bueno, voy a dejar de ahí y voy a ver si lo comparto de nuevo. A ver ahora. A ver, vamos a ver, quizás con la opción... Ahí les cambió. Sí, profe, ya se cambió. Bueno, siga, entonces no lo voy a poner como diapositiva y vamos viéndolo así porque aparentemente no lo capta como diapositiva. No sé, digamos así entonces. No, profe, ya se ve bien. Puede cambiar la diapositiva, creo. Sí. A ver, ustedes me dicen. ¿Ahí se ve bien? Se ve la primera diapositiva. Claro, no, estoy en diapositiva, estoy ya como en la cuarta. ¿No se ve nada? No, profe, recién se veía. Sí, es porque estaba sin la vista diapositiva. Ahí vamos a quedarnos entonces. Ahí seguramente sí lo ven. Ahora sí se cambió. Ok. Bueno, entonces ya habíamos hablado un poco de... Estos son los elementos que yo le estaba comentando, que acá hice una disquisición entre los elementos que están previstos en la Ley 19.544, en la Ley Nacional y en la Ley Provincial.
Acuérdense siempre de este doble régimen jurídico que tenemos del derecho administrativo. Hoy tenemos un régimen jurídico nacional y provincial. Son dos regímenes. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo, como se le explicó quizás al principio de la clase, es local. Cada provincia tiene su régimen administrativo. Entonces, bajo esos lineamientos, entendemos que, por lo tanto, existen dos regímenes perfectamente diferenciados. Los que ve acá, como ustedes verán, yo les explicaba que en la ley nacional, si bien se encuentran todos los elementos quizás discriminados, en la ley local no, tenemos el objeto, la competencia, la voluntad y la forma, y bueno, quizás ustedes me dirán qué sucede con los demás. Bueno, está íncito, el elemento procedimiento lo vamos a encontrar cuando estudiamos la competencia, la finalidad de la cosa cuando estudiamos la voluntad, la forma, la motivación cuando estudiamos la forma. Esos son los elementos, bueno, le estaba comentando que son importantes tener en cuenta estos elementos a los efectos de estudiar los vicios que vamos a ver en la clase de hoy. Bueno, estos ya son los elementos en particular que ustedes habrán visto en la clase pasada, los caracteres, la presunción de legitimidad, ejecutividad, todos estos temas los vamos a tener presente para entender la clase de hoy. Básicamente, ¿qué vamos a estudiar hoy? La extinción del acto administrativo. ¿Cómo se produce, cómo puede producirse la extinción del acto administrativo? Como verán, ustedes ya vieron cómo nace el acto administrativo, cómo se desarrolla el acto administrativo, cuáles son sus componentes, qué efectos produce, cómo se notifica, cuál es la notificación, la publicación, los efectos. En definitiva, ahora lo que vamos a ver es la extinción, la finalización de esa vida, de ese acto administrativo. Se puede dividir, esto digamos está en doctrina, sí lo van a encontrar en el programa, pero yo al efecto que sea más didáctica la clase, les voy a dividir la extinción del acto administrativo en tres modos, en tres supuestos. Esto no está en la filmina, yo se lo voy comentando. En realidad están en la filmina, ¿ven? Bueno, la primera es la revocación. Extinción, entonces, es una extinción del acto administrativo por revocación, por nulidad, y después vamos a ver la tercera, que ya vamos a ver si lo encuentro, se llama extinción por caducidad. Entonces, tenemos tres modos de extinción del acto administrativo: revocación, caducidad y nulidad. Entonces empezamos. La revocación. La revocación es la extinción del acto administrativo dispuesta por el propio Estado ante sí mismo. ¿Qué significa eso? Que es una decisión propia del Estado de extraerlo al acto administrativo del mundo jurídico. ¿Por qué digo el mundo jurídico? Acuérdense que este mundo jurídico es que muchas veces nosotros hablamos de ordenamiento jurídico. Este ordenamiento jurídico es una pirámide, una gran pirámide en el cual la cúspide, como ya vieron, la cúspide de la pirámide está compuesta por la Constitución Nacional y los tratados internacionales con rango constitucional, que son los de derechos humanos. Ese integran el bloque de constitucionalidad que está en la parte de arriba de la pirámide. Después vendrán los tratados internacionales con rango superior a las leyes de la nación, las leyes de la provincia, los reglamentos de la provincia, los actos de alcance general de la provincia, inclusive hasta los actos administrativos se encuentran dentro de esta gran pirámide jurídica que es el ordenamiento jurídico. Entonces, la revocación, ¿cuál es el efecto? Es la extirpa del mundo jurídico, de este ordenamiento jurídico, y hace desaparecer los efectos jurídicos a este acto administrativo. Entonces, la revocación, digamos, se puede dar por dos motivos. Esto es muy importante para que tengan en cuenta. Entonces, cuando hablamos de revocación, lo primero que se le tiene que venir a la cabeza que es una decisión del propio Estado. La revocación es cuando el Estado decide ante sí, o sea, ante sí mismo, sin necesidad de acudir al juez, la revocación, es decir, extinguir el acto administrativo. Se pueden existir dos supuestos: revocación por ilegitimidad
y la revocación por oportunidad, mérito y conveniencia. La revocación por ilegitimidad, como ahí dice, por razones de ilegitimidad, bueno, se puede dar de oficio o vía lesividad, ahora vamos a ver. ¿Cuál es el fundamento de la revocación por ilegitimidad? Justamente tiene que ver con la legalidad de los actos de gobierno, la legalidad de los actos del Estado, digamos, de toda actuación administrativa. ¿Por qué me van a decir ustedes la legalidad? Justamente, si un acto se encuentra viciado o es ilegítimo, digamos, una obligación más que una facultad del Estado es extinguir ese acto administrativo que se encuentra viciado. Me están escribiendo, yo voy a seguir, como estoy compartiendo la pantalla, no puedo contestarle los chats, pero si me esperan un segundo, termino la idea y de última hacemos una pausa y les contesto los chats. No, ni los leí todavía. Entonces, estamos por la revocación, por el propio Estado, entonces se da por razones de legitimidad, por oportunidad, mérito, conveniencia. La revocación por ilegítima puede ser dispuesta de oficio o por vía de la acción de lesividad. ¿Qué significa dispuesta de oficio? Es cuando el Estado ya vamos a ver cuáles son los requisitos, pero cuando se cumple cierto requisito, el Estado de oficio, es decir, sin petición de parte, sin que el administrado inclusive lo pida, puede dar sin efecto o puede extinguir un acto administrativo. ¿Cuáles son, digamos, cuál es el principio general de la revocación por ilegitimidad? Cuando el acto, ahí vamos a tener que hacer una disquisición de cuando el acto administrativo es regular o el administrativo es irregular. ¿Cuál es la diferencia? No sé si ustedes ya lo vieron. ¿Ya saben cuál es el acto administrativo regular? ¿Vieron en la clase pasada? Ojo que el acto administrativo, esto es una pregunta de examen, tengan presente que el acto administrativo regular comprende tanto al acto legítimo como al acto, digamos, que tenga algún vicio anulable o de nulidad relativa. Es decir, el acto, cuando yo hablo de acto regular, no es lo mismo que un acto perfecto o un acto perfectamente válido. El acto regular es el acto que tiene presunción de legitimidad, de ejecutividad, y bueno, en el caso si tiene ejecutoriedad la tendrá, pero es el acto que tiene una presunción de legitimidad y ejecutividad. El acto regular se presume legítimo, aunque, como les digo, adolezca de algún vicio leve o que tenga algún vicio no manifiesto de carácter relativo. Entonces, en este caso, la revocación por ilegitimidad del acto regular, por supuesto, que es mucho más engorrosa o más difícil, o no tan automáticamente, que no goza de presunción de legitimidad y que adolece de un vicio, digamos, manifiesto, irregular, un vicio que es pasible de una nulidad absoluta y que por lo tanto es manifiesta e irregular. En este caso, el Estado no solo tiene la potestad, como lo decía, sino la obligación de buscarlo al acto administrativo en propia sede, es decir, directamente de oficio sin tener que acudir a la vía judicial. En cambio, cuando el acto, este acto irregular, escuchen bien, cuando este acto irregular, por más que sea nulo, que tenga que tenga una nulidad absoluta, si este acta fue firme y consentido y ha generado derechos subjetivos, solamente cabe, digamos, su revocación a través de la acción de legitimidad. ¿Qué significa cuando el acto irregular se haya firme y consentido y generado derechos subjetivos? Bueno, el acto firme y consentido es cuando el acto se le dicta, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, un beneficio, se le otorga un beneficio a la persona, no un beneficio jubilatorio, veamos que puede ser un beneficio graciable, quizás una suma de dinero o algo. Supongamos que el Estado le da en calidad de estímulo o fomento a un comerciante, le da una cantidad de dinero. Bueno, ¿qué sucede si ese acto
adolece de algún vicio en alguno de esos elementos, por ejemplo, que sea un elemento causa, que quizás, o un elemento motivación, por supuesto que no haya dolo por parte del administrado. Si ese vicio es a carácter absoluto, pero ese vicio, digamos, ese acto ya se le fue notificado a la persona, ya se le fue pagando, ya se pagó, quizás si es supónganse que es un monto mensual que se le va dando del tema en forma de estímulo al productor, por ejemplo, todo lo que ese productor ya fue cobrando de buena fe, si el Estado advierte que existe un vicio, digamos, que lo invalida en absoluto al acto, no le queda otro remedio, lamentablemente, que acudir a la acción de lesividad. La acción de lesividad es una acción judicial en la cual el Estado es la parte actora, es decir, el Estado acude a la sede judicial y le pide al juez, en resumidas palabras, le pide al juez que declare la nulidad de ese acto administrativo. Entonces, y ustedes me dirán, pero ¿qué no puede hacer de oficio? No, cuando ya el acto se encuentra firme, inconsentido, es decir, cuando ya se agotaron todas, ese acto no fue impugnado, ya se dejaron transcurrir los plazos para revocarlo a ese acto, y ese acto ya le generó derechos subjetivos al administrado, es decir, el administrado goza del beneficio de ese acto administrativo, no tiene otra opción que acudir por la acción de lesividad. Entonces, ¿y qué es la acción de lesividad? Es una acción judicial. Le piden al juez, es como que le suplanta la voluntad a la administración, le pide al juez que dé la nulidad. Usted me dirá, pero ¿por qué se tramita ante el juez si puede declarar de oficio, si es un vicio de nular y fe, inclusive más? El gran conflicto que hay acá es que al administrador se generó derecho subjetivo. Tengan en cuenta, por supuesto, que se tiene que dar una serie de características. Este derecho subjetivo se tiene que dar bajo una característica que ahora vamos a ver. Pero en principio, ¿por qué al juez? Porque se entiende que el juez es un órgano imparcial, como ya vieron, ya vieron la diferencia entre quizás el proceso y el procedimiento administrativo, no, capaz que lo ven más adelante, pero bueno, al intervenir ya un juez, ya se le corre, digamos, el traslado y tiene el administrado, en este caso, va a tener un derecho de defensa, es decir, el Estado va a decir, señor juez, quiero que declaren la nulidad de este estímulo, de este beneficio que le di al administrado. Entonces, pero el administrado va a tener oportunidad judicial de defenderse y decir, no, mire, el acto no se encuentra viciado, por esto más, se le otorga mayor derecho de defensa al administrado. En cambio, cuando el acto es irregular y no generó derechos subjetivos, directamente el Estado puede dejarlo en efecto de revocarlo, y en el caso, por supuesto, el administrado no tiene ley para eliminación, que es legítimo, no es legítimo, no puede generar relativa, no le generó derechos subjetivos, y por eso no acuda a espacio de lesividad. En la fina de ser regular, como ya le dijimos, acorde a todo el normo que va a ir dado el acto regular cumple con la que se haya usado con display, posición de directiva. La elección, vamos a hacer una acción al administrado un beneficio, le otorgó cierto dinero, por ejemplo, para emprender algún comercio y demás, y le generó derechos subjetivos. En términos normales debería acudir a la acción de lesividad para revocarlos, pero cuando hay una connivencia, miren cómo se escribe, connivencia dolosa del administrado. ¿Qué significa esto? Cuando el administrado conocía el vicio, por ejemplo, es decir, se presentó el administrado y se hizo pasar, por ejemplo, el administrado se vio en presentación de una SRL, salta SRL, y resulta que se presentó una persona que dijo, yo soy representante de esa SRL, e invocó quizás un poder o una representación falsa, apócrifa, y en ese caso, por supuesto, habrá un vicio en la competencia, un vicio doloso, porque el administrado llevó, digamos, la administración a otro punto que más lesiona la vida a la acción de esa la revocación de un beneficio del Estado. Por ejemplo, algunos de ustedes están rindiendo un examen final y termina su examen final y fue brillante, no tuvo fisura ese examen final, la verdad que lo dio con total solvencia, y viene el profesor y le dice, muy bien alumno, usted tiene un 6. Bueno, se aprueba con 4, evidentemente no tiene ningún perjuicio
sustancial porque el examen está aprobado, más allá obviamente de quizás una pérdida de promedio general, pero en términos generales usted está aprobado y demás. Ahora, si viene el particular, usted ya se le encuentra notificado y demás, viene, o quizás después cuando se junta la cátedra, analiza todo el examen y se da cuenta que, bueno, che, miren, este alumno no era para 6, era para 10. En ese caso, por supuesto, vamos a cambiarle la nota de 6 a 10 y no es necesario acudir a la vía judicial. Inclusive directamente se le notifica al alumno y se le dice, mire, señor, usted se le puso un 6 por un error de la administración, corresponde, un error de los profesores, corresponde un 10. Claramente es un beneficio, no creo que haya ningún perjuicio. Después, bueno, hay otro caso que es el acto precario. ¿Qué significa el acto precario? Bueno, es el acto que no genera ningún derecho subjetivo ni ninguna expectativa. ¿Por qué? Porque la ley, tanto la ley como el mismo acto, lo prevé y ese es un acto precario que no genera ninguna expectativa. El típico caso de esto son los permisos de uso que se hacen, que son mera tolerancia por parte de la administración hacia un administrado. El caso más típico puede ser el permiso que se le hace a un diariero que se ponga su mesita o ponga su kiosquito en una plaza pública, por ejemplo. Eso se trata de un acto precario en el cual digamos, cuando la administración decide revocarla, no debe acudir al juez ni por vía de lesividad, directamente le tiene que notificar por supuesto con una suficiente antelación y demás, que revoca el acto de permiso, digamos, el permiso precario concedido. Tengan en cuenta en este punto que no es que frente a cualquier acto precario la administración puede revocarla directamente y sin otra consideración. ¿Por qué? Porque muchos actos precarios a veces, por ejemplo, tienen un plazo establecido. Supónganse la procesión de la Virgen, el Señor del Niño, en que la universidad logra nunca hay un acto enteramente reglado ni un acto enteramente discrecional. El acto es más o menos discrecional. En este caso, ¿por qué? Porque todo acto, por más discrecional que sea, siempre hay facultades que son regladas o que hay cuestiones legales a las cuales el Estado debe someterse, por ejemplo, la competencia, es decir, siempre, cualquier acto que dicta la administración, lo primero que hay que analizar es si ese organismo que dictó el acto es competente para el dictado de ese acto. Entonces, cuando nos ubicamos acá en la revocación por oportunidad, mérito o conveniencia, entonces entramos netamente en el campo de lo discrecional. Uy, ¿qué hice? Macana. Un segundo. Ya detuve la pantalla. Entiendo que la cátedra, algunos profesores no la suben, pero yo no tengo problema. Si ustedes la quieren, no tengo problema. Sí, profe, por favor. Sí, profe, gracias. Sin problema. Bueno, entonces estamos en la revocación por oportunidad, mérito, conveniencia. Como verán entonces, como la palabra incluso dice, oportunidad, mérito, conveniencia, estamos en el campo de las facultades discrecionales. Es decir, ya no existen quizás las cuestiones regladas como podría ser la revocación por ilegitimidad. Es decir, el Estado está obligado a extraer del mundo jurídico un acto legítimo. En este caso,
Ya lo que se va a tener que analizar es el interés colectivo, el interés público, es un acto, se parte de la base que son actos válidos, siempre son actos regulares, actos legítimos, que le solamente por incluir usted no puede que haga, digamos, que por una crisis, por una que tiene compraron en ese bien de y que que productor la no lector que hay personas que se está vulnerando, que se está coartando por esta revocación. En este caso, el Estado debe indemnizar a la persona. Usted, bueno, lo que más se discute es cuál es el alcance de esta indemnización. Esto lo van a ver con mayor detenimiento en la bolilla de contratos administrativos. Sí. Estoy en la filmina, sí. Estamos en las 13 porque aún no pasé. Como verán, son muy genéricas las filminas, pero estoy acá, sí, estoy justo acá en revocación por oportunidad, mérito y conveniencia. No, de nada. Entonces les decía, ¿cuál es el alcance de la indemnización? Es decir, ¿hasta dónde el Estado debe cubrir esos daños que se le provoca? Bueno, ¿Del particular? Claramente, digamos, si bien existe interés público comprometido, pero el interés privado, digamos, el único interesado acá es que el particular tenga su kiosco. A ver, indirectamente la población se beneficia del interés público. ¿Por qué? Porque va a haber una mayor, quizás, oferta en la zona de datos y demás. En términos generales, el principal interesado para que esto se habilite es el particular. Entonces, si el particular no cumple con las condiciones que el Estado le impone para habilitar eso, ahí el Estado puede declarar la caducidad. ¿Cuándo puede declarar la caducidad? Cuando primero hay un incumplimiento por parte del Estado, del interesado, el Estado lo constituye en mora, es decir, hay una interpelación al efecto. ¿Qué significa? Es decirle, mira, primero te notifico, te digo, che, mira, te digo para la otra. La Ley Nacional de Procedimiento Administrativo prevé el régimen de nulidades de una manera y la Ley Nacional, la Ley de Procedimiento Administrativo de la provincia de Salta prevé digamos, este régimen de nulidades de otra manera. Acá les dice clasificación, hay una clasificación bipartita o tripartita. La clasificación bipartita es la de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, la 19.549, y la clasificación tripartita es la Ley 5348 de Procedimiento Administrativo de la provincia de Salta. ¿Por qué bipartita? ¿Cómo la clasifica la Ley de Procedimiento Administrativo?
Es simple. En Nación tenemos dos tipos de nulidades. Los actos, la nulidad absoluta y la relativa. Los actos nulos, la relación de Nación tiene el vicio manifiesto tiene que ver si es un vicio evidente, que si sale de la mera constatación del acto administrativo, que no necesita una investigación previa, que salta directamente, por ejemplo, un activo que carezca de firma, un acto administrativo que tenga un vicio grosero en la competencia, supónganse el ministro de Salud que esté cesanteando, un ministro de Salud que esté cesanteando a un docente, por ejemplo. Claramente hay un vicio de la competencia, un vicio grosero y manifiesto que no necesita investigación previa. ¿Qué consecuencia jurídica tiene este vicio cuando el vicio es grosero y manifiesto? Es que el acto administrativo carece de la presunción de legitimidad y ejecutividad. ¿Se acuerdan que lo estudiaron la clase pasada? ¿Cuáles son los acuerdos? Como ustedes verán, los vicios en dónde se presentan en los elementos esenciales del acto administrativo. Acá esto le va a servir como quizás un repaso de los elementos. Vicio en la competencia. Ustedes verán cuál es la consecuencia de los vicios de la competencia. Claramente la nulidad. ¿Se acuerdan cuando vieron los elementos de competencia que la competencia se podía dividir en razón de la materia, en razón del territorio, en razón del tiempo y en razón del grado? El vicio en razón de la materia, el ejemplo que les di recién del ministro de Salud que deja cesante a un policía o que deja cesante a un docente, evidentemente adolece un vicio en la competencia en razón de la materia, porque no tenía competencia en ese acto. En razón del territorio, el tipo caso que se da mucho que la policía de la provincia de Salta, o por ejemplo un inspector, este es un típico caso que puede llegar a darse, un inspector de tránsito de la municipalidad de Quijano le aplica una multa a un automóvil que se halla fuera del municipio propio de Quijano, que se esté en San Luis, por ejemplo. Y lo revisan y dicen, bueno, mire, te vamos a poner una multa porque venía en exceso de velocidad. Pero usted, ¿quién es? Yo soy un inspector de tránsito de la municipalidad de Quijano, pero usted está fuera, es incompetente en razón del territorio. Esa multa es nula, de nulidad absoluta, por vicio en el elemento competencia. Y después en el elemento tiempo, bueno, ya lo vieron, la carrera en la nulidad de carácter absoluta. Cuando el vicio es en razón del grado, ahí ya tenemos una disquisición, puede ser nulo o variable. ¿Se acuerdan la diferencia? ¿Por qué van a decir? Entonces cuando el vicio está en razón de la materia, en territorio y en el tiempo, la nulidad es absoluta. Cuando el vicio está en razón del grado, depende. Va a haber que ver la situación concreta. ¿Por qué? Ustedes ya vieron en la unidad de organización administrativa que existen formas digamos, de sustitución o formas de transferencia de la competencia de
de un órgano superior a un órgano inferior, de un órgano inferior a un órgano superior. Entonces, por ejemplo, un acto administrativo dictado, en este caso, supónganse que el ministro directamente, vamos a hacer un ejemplo quizás muy práctico, que no sé si es el mejor, pero les puede servir, que el gobernador disponga directamente la una competencia. No es tan así, porque el gobernador en este caso puede asumir la competencia del inferior y puede convalidar, puede sanear este vicio en la competencia y dictarlo. Por eso le digo, los vicios en la competencia en razón del grado pueden ser nulo o anulable, depende, ¿no es cierto? El artículo 53, ahí le menciono, de la Ley de Procedimiento Administrativo de Salta, habla de los vicios de la competencia y dice: el vicio del acto puede ser grave o grosero si adolece incompetencia en razón de la materia, por haber ejercido atribuciones judiciales o legislativas, si adolece de incompetencia en razón del territorio o en razón del tiempo. ¿Vieron? Ahí está. También dice que el acto es leve o grave si la falsedad, ¿no? Es una falsedad dolosa, por supuesto, del productor, y un ocultamiento de verdaderos hechos de las causas que se tuvo en mira al momento del dictado del acto. Eso es un claro ejemplo, un vicio de la causa, claramente vicio de la causa. Ahí les pongo en la filmina que estos vicios, bueno, un vicio de derecho puede ser invocar una norma que ya se encuentre derogada, que no se encuentre vigente o que no resulte aplicable al caso. Es un vicio en elemento causa por una errónea invocación de derecho. Ahí les pongo la filmina, dice: deben ser relevantes a los fines de la decisión. ¿Qué significa? Que, digamos, el vicio en el elemento causa tiene que tener cierta envergadura, cierta gravedad como para que torne legítimo el acto o se envíe con gusto. Le corresponde esto. Entonces, a los fines de la ley, que haya tenido 30, 32, 35 es irrelevante. Distinto sería el caso que esta persona, en vez de tener 30 años de aporte efectivamente realizado, haya tenido 28 y que la ley diga que tenga 30 años de aporte. Entonces, en ese caso sí hay una falsedad en el hecho y el acto puede ser declarado nulo, puede ser invalidado por un vicio en la causa. Hay otro ejemplo que le podemos dar, es la falsificación del acta de examen. Hay un caso jurisprudencial a un médico que, habiendo jurado, inclusive se le otorgó el título de médico, y posteriormente se detecta que había falsificado un acta de examen final. Era un examen final de una materia en la cual él había sido reprobado, y bueno, adulteró, falsificó la nota y se puso como de actos y hechos, digamos, actos y actuaciones de la administración que se van concatenando previamente al dictado del acto administrativo. Son etapas esenciales del dictado del acto administrativo, las cuales no, digamos, no pueden escindirse, no pueden no estar. El caso típico de un vicio en el elemento procedimiento del acto administrativo es cuando este acto administrativo fue dictado sin la emisión de un dictamen jurídico previo.
El dictamen jurídico previo es una opinión consultiva, que es lo que está generalmente dentro de un órgano inferior o interno de la administración, en el cual opina y da su punto de vista jurídico, es decir, le aconseja al órgano decisor, en este caso a la persona que va a firmar el acto administrativo, le dice, miren, esto está de acuerdo a la ley, esto no está de acuerdo a la ley, esto puede ser factible, esto no es factible. Ese dictamen jurídico previo se entiende que es una etapa esencial del procedimiento previo al acto. Otra etapa fundamental previo al dictado del acto administrativo es el derecho de defensa, en el caso de que se trate, por ejemplo, de un acto administrativo disciplinario, sancionatorio, que venga a restringir los derechos administrados, siempre previamente a ese acto se le debe dar lugar al ejercicio del derecho de defensa al administrador. Si ese acto administrativo se le aplicó la sanción, una cesantía a un policía, y no pudo defenderse previamente ese policía, claramente hay un vicio en el procedimiento del acto. Bueno, por último tenemos el vicio en la motivación del acto. En la Ley de Procedimiento Administrativo de Salta está incluido esto en el artículo 51, en el artículo 61 y en el artículo 65. ¿Qué es el vicio de la motivación? Este es un vicio muy importante, sobre todo cuando la administración se mueve en el campo de las actividades discrecionales. Veamos un ejemplo recién. ¿Se acuerdan que estamos hablando de la revocación por oportunidad, mérito y conveniencia? Supónganse que la administración directamente le revoca este beneficio al productor del campo, sigamos con el mismo ejemplo, sin mayores explicaciones. No le da ningún tipo de explicación y le dice, mire, bueno, ni siquiera le invoca la pandemia, directamente, bueno, porque se trata de una facultad discrecional de la administración, revocamos el acto administrativo. Claramente ese acto administrativo se encuentra viciado en su motivación, porque no explica, no da los fundamentos ni las razones de por qué decide o lo hizo. El Estado, mientras tengan una que ya lo dijeron los profesores, mientras el acto, este péndulo, que yo les hablaba de las facultades regladas, facultades discrecionales, mientras más discrecional es el acto administrativo que se dicta, mayor fundamentación debe tener el administrativo. Ya no estamos en un estado absolutista en el cual no hace falta explicar o dar razón de los actos de gobierno. Cada vez estamos en un estado constitucional de derecho, un estado constitucional y social de derecho, en el cual cada vez más la población o el administrado exige al Estado que dé razón de sus actos. Entonces, bueno, acá nosotros tenemos el fundamento del principio institucional de dar cuenta de sus actos. A la vez esto traduce en derecho, digamos, del administrado, de conocer por qué lo están sancionando, de por qué le están revocando ese beneficio. Entonces él va a poder ejercer su derecho de defensa de manera más adecuada. En mi criterio, el vicio de la motivación es el vicio más importante, en el cual se plasma la voluntad de la administración. Entonces, si un acto administrativo está viciado en su elemento motivación, es porque el Estado está faltando a sus deberes constitucionales de dar cuenta de sus actos, a sus principios republicanos de dar publicidad de sus actos. Así que bueno, si tienen alguna duda en este sentido, me lo hacen saber. Vamos terminando. A ver, tenemos vicios de la finalidad. Esto en la Ley de Procedimiento Administrativo está en el artículo 61. ¿Qué es el vicio de la finalidad? Cualquier similitud con la realidad, no solo argentina, sino del mundo, no es solo una coincidencia. Es cuando el acto administrativo persigue fines privados, pueden ser los fines de un funcionario privado, u otros fines públicos distintos al del dictado del acto o las normas. ¿Cómo se llama este vicio? Desviación de poder. Hay un caso muy comentado en la doctrina,
que se trataba de un hotel transitorio, de un motel, ¿no? El hotel, estos hoteles que están ahí eh, sí, en los alrededores de Salta, que bueno, estaba en un hotel que estaba en plena Recoleta. Era un hotel transitorio que estaba en plena Recoleta y funcionaba con todas las habilitaciones municipales correspondientes. ¿Qué pasó? En este hotel parece que desfilaban muchos famosos, muchos funcionarios, mucha gente conocida, y de que yo, digamos, no lo conocí, por supuesto, a este hotel, no entré, pero sé dónde está. Yo cuando estudiaba, de hecho, vivía a la vuelta de ese hotel, y, digamos, no tenía una entrada como tienen los hoteles que algunos que se puede conocer, digamos, directamente de la puerta y un arbustito en la puerta que no tapaba nada, la verdad que no tapaba ni la mitad del cuerpo de la persona. Entonces, la verdad que era muy comprometedor este hotel. ¿Qué hizo la ciudad de Buenos Aires? Entonces era la municipalidad de Buenos Aires, no era la ciudad autónoma. Dictó un acto administrativo por medio del cual le revocó el permiso, la habilitación comercial a este hotel porque incumplía con las normas ambientales. Decía que, bueno, que funcionaba una cocina y que sacaba mucho humo y que perjudicaba a los vecinos. Cuando en realidad, a ver, era un hotel que ni siquiera tenía una cocina, que funcionaba en términos transitorios. Claramente, digamos, cuando los dueños del hotel fueron a la justicia, el Poder Judicial claramente verificó un vicio de la finalidad. ¿Por qué? ¿Cuál era el fin perseguido por la administración? Era sacar de ahí quizás un hotel que podría afectar a la moralidad, a la salubridad o quizás más que nada a la moralidad pública. ¿Por qué? Porque ese hotel estaba al frente o en diagonal a un colegio primario. Pero ¿qué pasó? La administración, en vez de invocar quizás cuestiones de moralidad, cuestiones de salubridad, cuestiones que son de competencia municipal, invocó otras cuestiones, otra finalidad que no tenía nada que ver. Entonces, claramente eso ahí se verificó un vicio en la finalidad del acto administrativo. Claro, lo que quería hacer la municipalidad era sacarlo de ahí y mandarlo a las periferias. Pero bueno, le erró el camino. Quizás si hubiese ido blanqueando la situación, diciendo, miren, acá hay un hotel transitorio, enfrente tenemos un colegio, claramente no puede funcionar. Pero bueno, no lo sé. Quizás podría haber tenido un mejor éxito. Vicios en la forma, bueno, acá sí una grabación. Las formas, como ustedes sabrán, pueden ser esenciales o no esenciales. Un acto de sin firma, por supuesto, es un acto viciado en términos groseros, y en la Ley Nacional de Procedimientos tiene una nulidad, vicio que es pasible de una nulidad absoluta e insalvable. Seguimos con vicio en la voluntad. Tiene mayor relevancia en los actos discrecionales, al igual que los vicios del elemento motivación. Es error esencial, dolo, violencia, simulación. La ley de procedimiento administrativo de Salta contempla como vicio grosero el acto emanado por un usurpador y como vicio leve o muy leve el acto emanado por un funcionario de hecho en aparente ejercicio del cargo. Son casuísticas de los vicios en la voluntad. Yo ahí les pongo entre paréntesis, acuérdense que la voluntad es un presupuesto del acto administrativo, pero no es un elemento en los términos de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Por último, el programa le habla de la enmienda a los actos administrativos, es decir, de la subsanación del acto administrativo. Tenemos distintos supuestos que son acá. La enmienda podemos dividirlo en saneamiento o conversión. Esto a modo didáctico para que lo puedan estudiar más fácil del programa, que por ahí quizá le da en subtítulo y yo se los encuadro. Cuando hablamos de saneamiento es que el acto administrativo continúa vivo, continúa vigente, se sanea el defecto y continúa con su vida ya como un acto perfectamente y válido. Por supuesto que estamos hablando de actos anulables, no de actos nulos de nulidad absoluta. Es solo para los actos anulables que poseen vicio leve,
y que pueda ser modificado. Tiene efectos retroactivos, es decir, que el acto saneado, que tiene un elemento, por ejemplo, digamos, el elemento, en el caso del productor, que en el acto administrativo le dijeron que el tipo tenía 14.000 hectáreas, cuando en realidad tenía 15.000 hectáreas, no tiene incidencia en el resultado, pero bueno, es saneable, se lo rectifica a ese acto y tiene efecto retroactivo. ¿Qué significa retroactivo? Es decir, a la fecha del dictado del acto, es decir, que el acto siempre fue válido, se lo sanea hacia el inicio del acto administrativo. Se puede dar este saneamiento a través de una aclaratoria, que es un mero pedido, no es un recurso, es un pedido de aclaratoria para corregir, por ejemplo, algún concepto oscuro, algún error matemático, algún error del DNI, por ejemplo, que le pusieron mal el nombre de la persona. Es una mera aclaratoria que puede ser, y rectificatoria, son términos análogos, aclaratoria y rectificatoria. Son vicios muy leves y que no tienen ningún efecto, ninguna incidencia en la vida del acto administrativo. Puede haber un error en el domicilio, que bueno, eso que se puede luego aclarar. Después tenemos la ratificación, es cuando yo le comentaba, cuando el vicio tiene, cuando el acto administrativo tiene un vicio en la competencia en razón del grado. ¿Por qué? Porque lo dictó el inferior y no tenía competencias suficientes para dictar ese acto administrativo. El órgano superior lo ratifica, es decir, dicta nuevamente el acto administrativo y lo hace suyo, lo ratifica. Entonces ahí se produce una ratificación, se produce un saneamiento de este acto administrativo anulable porque tenía un vicio en la competencia. El órgano superior lo ratifica. Y después se da la confirmación, que es cuando el acto administrativo tenga un vicio leve y que sea el mismo acto, que sea el mismo órgano quien lo confirme, porque tiene competencias para ello. Después tenemos otro tipo de enmienda del acto administrativo, que es la conversión. Como la palabra lo indica, al principio estamos hablando de saneamiento, acá la conversión es convertir ya un acto administrativo en otro acto administrativo. Por supuesto, estamos hablando de los actos nulos, de nulidad absoluta. ¿Cuál es el efecto que tiene la conversión? El efecto irretroactivo, es decir, hacia el futuro. ¿Qué es la conversión? Es la sustitución de un acto administrativo por otro. ¿Cómo hacen en este caso? No es que se cambia todo el acto administrativo por otro. Lo que se trata es de dejar subsistente los elementos esenciales del acto administrativo que son válidos y convertir aquellos elementos que se hallaban viciados por elementos válidos. ¿Cuáles son los elementos que deben respetar a rajatabla para que no, digamos, que no se pueden modificar? Es el objeto y el fin del acto inválido. Es decir, un acto que se halla en violación a la ley no es pasible de conversión. Un acto que tenga un vicio en el objeto o en el fin no es pasible de conversión alguna. Un acto que tenga un vicio en el procedimiento puede ser subsanado. Por ejemplo, si no se le hizo el dictamen previo, por ejemplo, se puede subsanar mediante un informe, un dictamen previo y un nuevo acto administrativo ya dictado con posterioridad perfectamente válido. Bueno, después el programa le habla de otras causales de extinción del acto administrativo legítimo. Solo se los menciono, que pueden ser de pleno derecho, dispuestos por la administración o dispuestos o pedidos por el particular. Son una disquisición de pleno derecho, el cumplimiento del objeto, del plazo, la comisión resolutoria o una imposibilidad de hecho sobreviviente. Por ejemplo, la pandemia. Surge una situación mayor a las partes y bueno, que puede causar la extinción de muchos actos administrativos que estaban vigentes, qué sé yo, por ejemplo, un permiso de habilitaciones comerciales. De repente, con la pandemia, se vieron suspendidos, se vieron extinguidos, quizás muchos actos administrativos, muchos permisos, muchas habilitaciones comerciales en ese sentido. Dispuesta por la administración, hablamos de la caducidad o la inoportunidad, que es, digamos, la
revocación por oportunidad, mérito y conveniencia. También puede ser por renuncia del particular, por ejemplo, la renuncia de los beneficios, cuando estábamos hablando al productor, que el productor renuncia a su beneficio, evidentemente el acto que le había otorgado ese beneficio se extingue. Bueno, hasta acá llegamos con la clase. Yo acabo de dejar de compartir. Un segundo. Y acá, bueno, tengo lo... Acá me preguntan, a ver si alguien me puede preguntar en voz alta. A ver, sigue la misma, están subidas las filminas. No la encuentro, solo el profe puede pasar las filminas. Ah, bueno, todo tenía que ver con las filminas. Ok. ¿Alguna duda que me quieran decir? Mientras que no sea por chat mejor. Así Profe, ¿sí? ¿Sí? La escucho. Hola. Profe, ¿cómo va a ser la modalidad del parcial? Bueno, ahí ya para todos. Yo ahora voy a aprovechar unos últimos 20 minutitos para que hagamos una clase práctica. Si no la terminan, no importa, me la mandan sin problema, yo después la corrijo. La idea es que en esta última media hora hagamos la clase práctica que sería del día lunes y después así le quede todo el día todo el lunes, la clase del lunes de 16 a 18 libre para el examen parcial. ¿Cuál es la modalidad? Va a ser 10 preguntas, verdadero o falso, sin justificación y va a ser a través de la plataforma Moodle. Va a ser con respuesta automática, una vez que se cumpla el plazo, caiga digamos, el tiempo previsto para eso, van a tener ya la respuesta subida automáticamente en el sistema. No es un examen difícil, pero estando en casa, verdadero o falso, con toda la bibliografía a disposición. Erika, no sé si respondo ahí tu pregunta. Por favor, estén puntual a las 16 horas del día lunes. Y tengan presente que se va a hacer a través de la plataforma Moodle, o sea que también tenganla activa a la plataforma. ¿Alguna pregunta respecto al parcial? profe, ¿nos van a enviar un correo? Profesor, ¿Cómo sabemos en dónde entrar? Es la plataforma Moodle. ¿Ustedes están matriculados en la plataforma? Claro, pero o sea, a las 4 ya nos va a salir para entrar en el examen, Nosotros ¿no? a las 4 yo les pasé, está prevista ahí les pasé el ID, digamos, los datos para el Zoom. Nos vamos a conectar primero. Yo no es que vamos a tomar lista, nada, pero nos vamos a conectar el lunes. Y bueno, y a partir de ese momento yo les nosotros la cátedra le va a indicar a partir de cuándo empieza el examen y demás, pero le vamos a dar posiblemente una contraseña en el día del examen, acá por Zoom, cuando se conecte le vamos a dar una contraseña para que puedan acceder al examen. Con eso nosotros vamos a tratar de evitar que se filtren por ahí alumnos de otra carrera, que ya nos pasó con los parciales de licenciatura en administración, y a la vez por ahí va a ser un modo de controlar la presencialidad o la asistencia de ustedes en el examen. Profe, ¿tenemos que encender las Profe, cámaras para rendir el parcial? Eso se está discutiendo en la cátedra y la idea es que se encienda la cámara. Por supuesto, si no hay un argumento de fuerza mayor o demás, la idea es que estén con las cámaras encendidas haciendo el parcial. De todos modos, es un parcial que tiene que durar como mucho 20 minutos, es rápido, es verdadero o falso, no es difícil. Con leer la bibliografía, con leer
un par de veces la bibliografía que entra en el portal, con leer las leyes pertinentes, no van a tener ningún problema. Es casi una revisión de lectura más que otra cosa. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, si les parece, vamos Profe, a una entrar. última consulta. Sí, lo escucho. La primera y segunda clase de Derecho, cuando comenzamos, ¿están grabadas y dónde las puedo encontrar? Yo no pude asistir por problemas de salud, justo mi papá estaba internado y lo estaba cuidando. Ay, vos sabés que las clases, no todas las clases fueron grabadas. Tengo entendido que muchos profesores no pidieron la grabación de la clase y es un problema, la verdad, porque no quedaron registradas. Voy a preguntarle a la cátedra a ver si alguno las grabó y en su caso las subiremos a la primera clase, pero creo que no se grabaron. Profe, entra hasta la unidad 6 en el parcial, ¿que no? Sí, la unidad 6 es la de hoy, ¿no es cierto? Sí, entra hasta las Sí, profe, 6. la de hoy, y gracias por su respuesta. No, por favor, creo que sí, creo que entra la unidad de hoy, entra. Después del parcial va a haber clases. No, directamente la idea es que ahora, en estos minutos que nos queden, la clase que corresponde es mía y es la clase práctica. La idea es que yo quiero hacerla ahora en media hora y liberarlos para el lunes y solo tengan el parcial. Ahí Aldo Guaymás tiene una duda con respecto al vicio de la competencia con respecto al grado. El vicio de la competencia puede ser en razón con respecto a la materia, al territorio o al tiempo. En esos casos, cuando se da un vicio en esos tipos de competencia, el vicio, el acto es una nulidad absoluta. Pero cuando el vicio se manifiesta en razón del grado, ahí va a haber que discernir si puede ser anulable o es nulo de nulidad absoluta. ¿Cuándo es anulable? Cuando el superior jerárquico, por ejemplo, puede ratificar el acto que se tenga un vicio del inferior. Eso es un típico caso. Cuando tiene que ver las delegaciones y las avocaciones en razón del grado. El típico caso es cuando, por ejemplo, el secretario de ente, supónganse, otorga una habilitación ambiental, cuando quizás eso era una competencia del superior. Entonces, inmediatamente el superior puede abocarse a ese expediente y ratificar el acto dictado por el inferior. Es un típico caso de vicio de razón, vicio de la competencia en razón del grado. Bueno, ¿hasta qué tema? Es hasta la orilla 6 inclusive. Y por favor, si les parece ahora, entren a la plataforma Moodle. Voy a poner a ver un segundo. Entren a la plataforma Moodle, a la unidad esta que corresponde. Todos tienen acceso a la plataforma Moodle. Yo ahora en cualquier momento lo voy a compartir en pantalla. Acá. Profe, hay preguntas si es que van a subir las resoluciones de los trabajos prácticos. ¿Qué resoluciones, perdón, de los anteriores? Sí. Eso deberían preguntarle quizás a los otros profesores. No lo sé. Calculo yo que alguna devolución tiene que haber, quizás no particular a cada trabajo práctico porque son muchos, pero probablemente alguna general como para orientarse ustedes cómo les fue. Por ahí estoy compartiendo la pantalla, entran a Derecho Administrativo, al curso nuestro,
y se van directamente a la unidad 6, que es la que vimos hoy. Sí, sistema de validez. Acá abajo está el trabajo práctico dentro de esa unidad. Ingresan al trabajo práctico y ahí van a tener, miren, son 10 verdadero o falso, más o menos un poco de lo que estuvimos hablando ahora. Yo lo voy a ver, avísenme si alguno tiene problemas para entrar a Moodle. No les leo los chats porque estoy compartiendo la pantalla, si me lo puede comentar. Yo tengo problemas con mi computadora, profe, o sea, porque mi computadora no sé qué tiene, que cuando entro a la plataforma no me deja rendir o sea, la notebook no me deja rendir ¿cómo se llaman? Los cuestionarios. Me pasa con pero ahora mi hermana está rindiendo un parcial de su Bueno, facultad. Tenerlo presente para el lunes porque vamos a rendir bajo esta modalidad, así que trata de reservar la compu de tu para el lunes, si es posible. Genial, profe, gracias. Vale. ¿Ya ingresaron todos? Bueno, yo voy a entrar, yo lo tengo como, a ver si puedo cambiarme de rol, cambiar rol a adelante. Ahí está. Yo voy a ir haciéndolo con ustedes, así lo vamos haciendo rápido. A ver, los que me quieran contestar en voz alta, bienvenido. Yo no estoy con el chat abierto, así que los que me quieran contestar. El acto administrativo que nace con los requisitos objeto, competencia, voluntad y forma se considera regular. ¿Eso es verdadero o falso? Es verdadero. Verdadero. Sigamos. La extinción del acto administrativo suspende momentáneamente la producción de los efectos jurídicos. ¿Verdadero o falso? La extinción del acto suspende momentáneamente la producción de efectos jurídicos. Falso. Falso. Sigamos. La revocación de un acto administrativo solo puede basarse por razones de legitimidad. ¿Verdadero o falso? Falso. También por razón de... Exactamente. Oportunidad, mérito y conveniencia. Exactamente. La nulidad es una sanción legal que tiene efectos propios al acto administrativo viciado. ¿Verdadero o falso? ¿Quién se anima? Es una sanción legal que priva de sus efectos propios al acto administrativo. ¿Ponemos falso? ¿Algún otro? Yo no yo les estoy poniendo lo que ustedes me digan. Bueno, ponemos falso. ¿A qué otro? ¿A qué alternativa? Yo creo que era verdadero, porque, digamos, siempre sobre el acto viciado. Veremos a ver ahora cuando nos haga la retroalimentación, veremos qué nos dicen, pero
la nulidad es una sanción legal siempre sobre un acto viciado, digamos. La nulidad no puede caer sobre un acto válido, digamos. La teoría sobre el sistema de validez del acto administrativo se basa en las reglas del Código Civil y Comercial. ¿Verdadero o falso? La teoría sobre el sistema de invalidez es el régimen jurídico de las nulidades, que es lo que hablemos hoy, el régimen de nulidad del acto administrativo. ¿Es verdadero o falso? Nosotros acudimos al Código Civil y Comercial para determinar cuando el acto administrativo es nulo o anulable, cuáles son las la gravedades de los ley de vicios. La ley de procedimientos. procedimiento de acá de Salta. ¿Y cuál más? Acuérdense que exactamente, entonces falso, siempre tenemos una doble, un doble orden normativo. Pregunta 6. ¿Es idéntico el régimen de nulidades en el ámbito nacional y provincial? Bueno, tenía un Falso, poco profe. exactamente, Falso. es lo que estábamos diciendo recién. El acto nulo de nulidad manifiesta o nulo de nulidad absoluta debe ser revocado por ilegitimidad, aún en sede administrativa. ¿Verdadero o falso? Yo creo que es verdadero. ¿Alguien más lo sigue a Carlos Federico? Vamos con verdadero entonces. El acto nulo es susceptible de saneamiento en cualquier momento y los efectos jurídicos provocados subsisten para el futuro. Para mí es falso porque los actos anulables son de saneamiento. Vamos acá de nuevo, a ver. Ahí estamos. ¿Vuelvo? Bien. Seguimos. Ay, perdón, puse verdadero recién. Claro, No importa. Falso. Vamos para atrás, a ver, ¿me deja? Creo que no, porque puse un intento. A ver. Sí, falso. Perdón. Ahora 9. El acto anulable no puede ser revocado, sustituido o modificado por ilegitimidad en sede administrativo, salvo que el interesado conozca el vicio, la extinción lo beneficie sin afectar a terceros o el derecho de conciencia haya sido otorgado a título precario. ¿Verdadero? ¿Ponemos verdadero? Es verdadero. ¿Más? ¿Están segurísimo? El acto anulable no puede ser revocado, sustituido o modificado por ilegitimidad. ¿Pongo verdadero? Verdadero. La ratificación es una declaración por parte del mismo órgano que dictó el acto administrativo viciado. ¿Verdadero o falso? Falso, porque se hace respecto de un órgano superior. Sí, un órgano superior. Socio. Bueno, damos por terminado. En modo de extinción, fundada en conveniencia y también por razones de legitimidad. Bien, acá les explica que la regla general está consagrada por la estabilidad y certidumbre del derecho, siendo que la revocación resulta un remedio de la ciencia jurídica proporciona para subsanar situaciones de evidente anormalidad. Entonces la regla, como les dice acá, es la estabilidad y la permanencia. La excepción es la revocación. ¿Seguimos? La 4.
¿Se acuerdan de ese que yo les dije? La sanción, la nula es una sanción legal que priva de sus efectos al acto. La respuesta era verdadera. Esa no tiene. ¿Por qué? Porque la nulidad es efectivamente una sanción de